Prácticamente toda mi vida, la justicia me hizo pensar que mi hermano se había suicidado. Recién ahora, después de 35 años, la justicia estableció que fue torturado y asesinado. Con esa verdad puedo empezar realmente a hacer el duelo. Durante muchos años viví la necesidad de hacer una denuncia en contra de lo que viví en la Iglesia Católica. Durante muchos años también lo viví en silencio, pero hacer una denuncia y vivir el proceso de buscar justicia me ayudó también a construir otras cosas en mi vida junto a otros. Allá está más físico, pero acá, mira, no está aquí en medio, aquí no hay tramo. En la vuelta de acá. Qué duro lo que escuché, qué fuerte, qué difícil haber vivido ese momento entre haber pensado que tu hermano se había quitado la vida, cuando la verdad es que se la quitaron. ¿Cómo lo vives tú ahora? Después de 35 años de esperar justicia en el fondo, porque siempre supimos como familia que él no se había suicidado. No tenía motivos para hacerlo, no era su estilo, era un joven feliz. Pero tuvo un accidente automovilístico, lo llevaron detenido y ahí, ¿cómo? ¿Por qué? No sabemos, pero lo torturaron y lo golpearon y le hicieron escribir una carta como que se iba a suicidar y lo desaparecieron. Lo fueron a dejar a la desembocadura del río Biobío y ahí empezó la búsqueda porque se suponía que se había arrancado de la comisaría. En ese tiempo mis padres vivían en Iquique, esto fue en Concepción, y entonces, horrible. Yo estaba embarazada de mi cuarto hijo, entonces como que me ocultaban, era como algo tabú para mí. De a poco se fue sabiendo hasta que, bueno, mi padre contrató un abogado que lo amenazaron de muerte, tuvo que dejar el caso, y de ahí el Colegio de Abogados de Concepción lo tomó. Bueno, él, con todas las investigaciones que se hicieron, se estableció que no se suicidó primero y que lo mataron con un golpe, le pegaron en el hígado, se lo reventaron y murió por anemia aguda. Y fue como una película de terror porque lo fueron a dejar con el objetivo de que se lo llevara el agua, el mar, a la orilla de la desembocadura. Y al día siguiente lo encontró un pescador. O sea, yo agradezco que lo hayan encontrado, porque si en realidad se hubiera concretado lo que ellos creían o deseaban que se lo llevara el mar, en este minuto sería un desaparecido más. Cuando tú escuchas la palabra justicia, ¿qué resuena en tu vida, en tu corazón, en tu historia? Mira, para mí, a diferencia de muchas personas, la justicia existe. Primero que todo, la justicia divina. O sea, yo soy una mujer creyente y no tengo ninguna duda de que todo lo que hacemos aquí lo pagamos en algún minuto. Y lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, porque a veces pensamos que los pecados son solo de comisión y tenemos también de omisión. Y eso no tenía claro, pero es que como mi papá se suicidó antes de terminar porque se suicidaron mi papá y mi mamá, él dejó como inconcluso y dejó en un libro todos los recortes de la prensa de ese tiempo. Y entonces yo de repente lo abría, lo cerraba, hasta que un día dije, aquí está. O sea, sentí como que mi papá me decía, hija, haz lo que yo no pude. Literal, así. Y empecé a investigar, empecé a aprender leyes, a tocar puertas. Como era en Concepción, tuve que viajar a Concepción. Y logré que otro ministro en visita tomara el caso. Y era como luchar contra un elefante blanco, en verdad, porque yo no tenía abogado y tampoco le quería dar una connotación política. Por lo tanto, con la ayuda de Dios,
sola y con mi familia, logré que se reabriera. Esto ocurrió hace 35 años y mi lucha personal hace 12. José, yo he seguido el caso de ustedes desde un comienzo y la verdad es que también encuentro que fue algo terrible, algo que no era un misterio en verdad, pero saberlo así, de como revivirlo, como que saliera ya en los medios y todo, para mí igual fue muy impactante. Y encuentro que usted ha luchado harto. ¿Cómo lo viviste tú también? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, yo creo que lo fundamental es haber sentido en algún momento la traición, ¿no? La traición, y más que el abuso sexual, es el control que uno siente, ¿no? Es la persecución, el control mental, el control de la conciencia de uno, ¿no? Y un control enloquecedor también. Hay algo como medio enloquecedor en lo que uno está viviendo. Y eso es insoportable y es tremendo. Entonces, darme cuenta de que hay un sistema como instalado en la sociedad con la Iglesia Católica o con una parte importante de la Iglesia Católica, que no solamente como que avalaba los abusos, y no solo sexuales, yo insisto que no era un problema de abuso sexual, era un problema de manipulación, ¿no? De hacer creer, y en eso hago tanto resonancia con lo que tú dices, ¿no? Como hacer creer una cosa cuando era otra, ¿no? Que la verdad es que lo único que uno necesita es romper no solamente el silencio, ¿no? Es romper la estructura que te mantiene en silencio, es romper la estructura abusiva que mantiene a tantas personas en una especie de velo ante la realidad, ante la libertad propia, ¿no? Ante la propia libertad de poder hacerte cargo de tu vida, ¿no? Junto a otras personas. Y eso yo creo que para mí haber podido hacerlo, y no lo hice solo además, como eso fue gracias a Jimmy, a Juan Carlos, a Juan Pablo, que nos apoyó ahí en el tema, fue como en el sentido más profundo de la palabra, una liberación, ¿no? Una liberación de los, como, no solamente respecto de Caradima y la iglesia y todo, sino una liberación respecto a los propios miedos, ¿no? Los propios miedos, la vergüenza, la culpa, el delirio, ¿no? De pronto es como delirante e invalidante, ¿no? Hasta que de pronto uno se da cuenta de que no está ahí tan loco, ¿no? Porque había otros que estaban igual o más locos que tú, entonces ahí uno empieza a salir de ahí. Y eso fue sano, eso fue bueno, eso fue para mí súper bueno. Pero igual no puedo dejar de pensar en tu vida y en la vida de tu familia, de tu papá, tu mamá, tu hermano. Y hay una cosa que me hace, que cuando te vi ahora, nos habíamos visto en un momento, ¿sí? Llena de colores, ¿no? Llena de colores, con flores. Y las flores son como realidades que florecen, ¿no? Como que salen de pronto de la nada y florecen. ¿Cómo se hace para que de esa tierra salga así de colores, ¿no? Como, porque uno podría decir que debiera estar como destruida, ¿no? Y te veo con colores, ¿no? Y eso me emociona. Bien. La verdad es que yo a veces digo textual, como que me salgo de la escena, me veo yo arriba de toda esta película de terror y no me la creo. Y yo digo, humildemente me siento una heroína, me siento una guerrera y también me gusta, así como tú, dar esa esperanza, y yo siempre pongo énfasis. Primero que todo, mi papá siempre dijo: aquí no hay odio ni hay rencor. O sea, nunca lo sintió habiendo podido hacerlo, imagínate. Y habiendo tenido el derecho a hacerlo. Y me transmitió eso. Entonces a mí, por lo mismo que me gusta conversar, dialogar de las experiencias que uno vive, porque en el caso mío yo puedo transmitir que uno puede no sentir odio por alguien, ni rencor por alguien, lo cual no significa no querer hacer justicia.
Y eso ha sido sanador para mí. Y también ha sido un logro. Ayer mi papá hubiera cumplido 85 años y yo le dediqué, que yo sé que él se siente orgulloso de mí porque terminé su tarea y me sentí como como dije, como la heroína de una película de terror, pero sí, yo creo que estoy con mucho peso igual, porque yo lo digo así como que tengo el shock positivo, de que se hizo justicia, de que pude demostrar que uno perseverando, primero con mucha fe, con mucha fuerza, de repente no queriendo levantarme, con muchos malos sentimientos contra mí, y tenía a mis hijos, en ese minuto 4, ahora tengo 5, que me daban la fuerza. Pero en el caso tuyo, te tocó vivir cosas más físicas a ti. ¿Cómo se sale también de eso? ¿Cómo tú puedes cambiar el chip o siempre te queda esa marca, esa huella? Si tú te cruzaras, por ejemplo, con un sacerdote ahora, ¿qué sientes por él? Porque en el caso mío fueron ex carabineros, pero para mí los carabineros no son malos. De hecho, a mis hijos jamás les he hablado mal contra un carabinero. Y yo los respeto. Yo te digo que ahora que están en la calle con la cuarentena, yo los saludo y les digo, chiquillos, generalmente son jovencitos, no hagan maldades, no peguen. Entonces no siento pero ¿a ti qué te pasa si vieras un sacerdote, o me imagino que más de uno has visto? ¿Has podido como superar eso? Sí, la verdad es que durante mucho tiempo me dieron mucha rabia, una rabia enorme. Yo después de lo de Caradima, yo entré a los jesuitas, ¿no? Yo quería ser cura jesuita y estuve 2 años ahí con ellos. ¿Después de viendo sí? Sí, porque yo sentía que Caradima era un pervertido nomás y un manipulador que se había colado en la... Después me di cuenta que había toda una red mucho más grande, ¿no? Y más grande, que llegaba hasta el Vaticano, ¿no? Y que probablemente hasta el día de hoy llega hasta el Vaticano, y donde no se atreven todavía a golpear, ¿no? Ni la Iglesia ni la justicia. Pero yo separo la Iglesia y los sacerdotes también, ¿no? Y los religiosos y las religiosas, entre los que en verdad creen el mensaje y quieren transformar el mundo en algo mejor, y los que se aprovechan de la fe de las personas en esta sed del mundo mejor, para poder aprovecharse, para poder abusar, para poder manipular, para tener poder, ¿no? Y a mí me da rabia a veces, me da mucha rabia que personas sin ningún control a veces manipulen, ¿no?, a comunidades, a mujeres, a hombres, a niños, a adolescentes que tienen fe, ¿no? Y que quieren tener fe. Y me veo ahí también, me veo cuando llegué a la parroquia con fe, con esperanza, con solidaridad, con generosidad. Y siento que no solamente a mí, yo pude salir, ¿no? Yo pude romper, porque yo fui criado en la libertad y en el juicio crítico. Y así todo me costó. Pero si no hubiese sido por eso, probablemente habría entrado en una espiral de autodestrucción y destrucción de otro muy profunda, ¿no? Y creo que hay muchos y muchas que viven eso, viven en un clima de perversión sin saber cómo entraron y sin poder salir, ¿no? Y eso me desespera y me da rabia y me dan ganas de golpear estructuras para que puedan liberarse, sabiendo que es muy difícil, ¿no? Porque hay un cambio paradigmático, ¿no? Me da rabia en este momento, me da un poco de rabia, me da un poco de pena, pero también me da fuerza, ¿no? Me da fuerza para ojalá hacer realidad lo que nosotros decimos en la Fundación, o sea, que luchamos por un mundo sin abuso, ¿no? No luchamos por la venganza, no luchamos por el enjuiciamiento solamente, luchamos por un mundo sin abuso, porque creo
creo que los niños, las niñas, los adolescentes y todas las personas merecen vivir en un clima donde, especialmente por su fe y por su anhelo profundo, no sean víctimas, ¿no? No sean abusados. Aquí como que coincidimos en algo, porque los sacerdotes están como para proteger, para enseñar principios, valores, y los carabineros están para protegernos también. De hecho, en el himno de ellos, orden y patria, y entonces hay como una coincidencia, porque en el fondo mi hermano igual fue abusado. Absolutamente abusado. Sí, el abuso es que tomen a una persona que no puede defenderse porque hay una fuerza muy grande y se aprovechen de esa asimetría de poder y hagan lo que quieran con ella. Es lo que hicieron. Hola, me gustaría hacer una pregunta. Con toda la rabia que deben haber sentido, ¿no se sintieron agresivos o amargados frente a la vida? Agresiva no. No sé si la palabra es agresivo, amargado. A veces uno siente una especie de vergüenza por la existencia, ¿no? Y uno quiere esconderse y no salir en ninguna parte. Pero no. Yo amargada sí, tratando siempre de rescatar de esa palabra tan amarga, fuerte, ¿no es cierto? Sí. Como que te faltó azúcar o endulzante. Traté de luchar contra eso. Y como te digo, esa frase sin odio ni rencor para mí fue muy sanadora, porque quizás del otro lado, o si yo no hubiera escuchado eso, la historia sería diferente, porque ya tener odio y rencor te corroe el alma. Entonces, a mí eso me ayudó mucho. Yo siento también que el abuso en general se puede tomar tu vida fácilmente desde el odio, desde la amargura, ¿no? Desde la autodestrucción y la destrucción de otros, que es lo que lamentablemente pasa muchas veces. Y yo no culpo a la gente que ¿no? Siento que lo viven niños, niñas que fueron víctimas durante su infancia, lo han vivido así, ¿no? Y la única manera realmente de triunfar, de ganarle al abuso y al abusador, es llevar una vida sin odio, sin autodestrucción, pero sí con justicia, ¿no? La justicia va por otro camino, ¿no? Y parte de la justicia es transformar como la rabia, no en perdón, pero en justicia, ¿no? La indignación en dignidad, el olvido en recuerdo, ¿no? Y en memoria para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, yo creo. Y también en tu caso y en el mío es compartir, ¿cierto?, a las personas que se puede salir, ¿cierto? Que aunque cueste, en el caso tuyo fue de niño, ¿verdad? No, yo era adolescente. Aunque cueste salir, se puede y perseverar, porque tú con tus amigos igual lucharon muchos años y lograron. Yo creo que a lo mejor más de alguien le decía a ustedes, olvídense, ¿o no? Así como no van a poder llegar a esa gente. Cima. Uno mismo se lo dice a veces, ¿no? Olvídate, sigue para adelante. Y muchas veces, especialmente durante el primer tiempo, cuando se hizo público, dije, pucha, ¿para qué lo hablé, no? Me habría quedado mejor en silencio. ¿Y qué te pasó a ti cuando ocurrieron los hechos, cuando tú adolescente, tu familia supo, se enteró, les contaste? Porque ese también es como otro tema. ¿Cómo pasó en tu caso? ¿Tú contaste? ¿Vieron algo raro en ti? ¿Demostraste algo? Siempre hablo más del silenciamiento que el silencio, ¿eh? Yo creo que todas las personas que han pasado por estas experiencias, ¿no? Viven mucho tiempo, muchos años de silenciamiento, ¿no? Más que de silencio. Como que el silencio es algo que uno decide a veces, guardar silencio. El silenciamiento es algo que te impone, ¿no? Te impone el miedo, te impone el contexto, te impone la vergüenza. Creo que viví mucho tiempo de silenciamiento incluso respecto de mí mismo,
hasta que de pronto se hizo evidente que había que hablar y fue como de pronto sentir que se prendía la luz. Yo creo que eso es muy bonito, cuando uno siente que se prende la luz y puede ver cosas que antes o no veía o nadie veía, o creía que no existían, o creía que eran invisibles, o que no habían cosas que uno sí creía que habían. Pero prender la luz también es exponerse, a que otros vean también cosas que a veces uno quiere, no sé, simular, ocultar. En lo personal, no, yo quería ocultar, bueno, como yo estaba embarazada cuando mataron a mi hermano, que yo estoy totalmente en desacuerdo de que no llores, de que no, comillas, patees la perra, de que no te encierres, porque no te deja salir y sacar lo que tú sientes. Entonces, malamente a mí que no llores porque tu guagüita, que le vas a hacer mal, entonces yo ahí... Además, yo siempre he sido muy maternal. De hecho, mi hermano yo lo sentía como mi primer hijo, aun cuando teníamos 1 año y algo de diferencia. Él acudía, por ejemplo, él no se compraba ropa si yo no aprobaba eso. Y el último año, la última vez que yo lo vi, que fue antes del terremoto del 85, él había venido a Santiago a preguntarme, a acompañarlo para que se comprara ropa. Entonces, eso fue lo primero que como que me prohibieron de yo desahogar. Después, cuando ocurrió lo de mi padre, que era como mi ídolo, era por mi mamá y mi hermana. Y cuando mi mamá se suicidó, ahí a mí se me acabó el mundo. O sea, ahí yo, destruida total, yo tengo 6 meses de mi vida borrados, dopada, para no intentar, digamos, contra mí. Y siempre ocultando, siempre que no supieran. A mi hijo a los años, después yo le dije que mi papá se había suicidado, siempre le dije que le había dado un ataque. Y ese libro que te cuento, que yo le digo, el libro Abre Corazones, fue el que de un día dije, no, o sea, ¿por qué tanto ocultar? Además que yo sabía, mi hija en ese tiempo, la menor tenía como 12 años, ya intuía cosas, de repente se me quedaba al computador las noticias, digamos, y ella no me decía a mí para que yo no sufriera, entonces era una cosa como muy, muy fome, muy tensa. Y ahí yo dije, no, yo aquí abro, saco todo y hago lo que mi papá no pudo, y luché. Y eso fue para mí súper liberador. No sé, para ti cómo... Liberador, pero yo en un momento decidí contarle a todo el mundo que... de toda la gente de mi círculo, ¿no? Que supieran, ¿no? Cuando me di cuenta que la iglesia cerraba puertas, yo decidí hablarlo. Yo te quería hacer una pregunta. Muchas veces cuando alguien muere, hablamos más de su muerte que de su vida, ¿no? Y pasa ahora también con la pandemia, ¿no? Que la gente estaba muriendo y nos dedicamos a contar muertos, ¿no? En vez de contar vidas. ¿Cómo era tu hermano? Ay, para mí era lo máximo. Mira, yo soy súper especial. Para mí no todas las guaguas son lindas, ni todos los muertos son buenos. Así de literal. Entonces, mi hermano, aun cuando era un ser como cualquiera, era súper especial. De repente yo pensaba que no era para este mundo, porque era estudioso, era súper correcto, era hermosísimo, era como diríamos un gentleman, era el terror de las mujeres. O sea, él llegaba y olvídalo, así como abejita. Y deportista, súper educado. O sea, si no perfecto, muy cercano. Por supuesto que tenía sus debilidades como todo. De hecho, él cuando chocó había bebido y un poco más de lo que debía, digamos. Pero sin justificarlo, no justifico a las personas que beban, y menos que manejen bebiendo. Pero dentro de todo para mí era genial. O sea, como te digo, era como mi hijo, pero mi hijo como perfecto. Pero tenía muy poca edad de diferencia. Más tenía 1 año y 3 meses. ¿Y cuántos años tenía él cuando murió? 24. Yo tenía 25. ¿Y a qué se dedicaba tu hermano? Estudiaba Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad de Concepción. Mira.
Y eso es lo otro que yo digo también, mi hermano hubiese sido un aporte para la vida, para la gente, digamos. No merecía morir así. O sea, nadie merece morir así, ¿te fijas? Pero él sin duda hubiera sido un aporte. Entonces, el recuerdo de vida que yo tengo de él es maravilloso, pero obviamente que me faltaron todos los años de abrazarlo. Por eso también dentro de la justicia que yo quise hacer, yo pensaba, sin odio y sin rencor, repito, porque ellos pueden abrazar a su familia, ellos pueden caminar libremente un día de la madre, sus hijos, y a nosotros nos privaron de eso. Qué injusto, ¿te fijas? Entonces, todas esas como injusticias me provocaron el deseo de hacer justicia. ¿Te fijas? Pero siempre súper humilde, golpeando puertas. Para mí nada es imposible. Lo que no significa que sea perfectita tampoco, obviamente, pero trato de perseverar, de luchar. Y esa frase de que no sé quién la dijo, yo la hice mía, vamos que se puede. Eso como que me identifica un poco. A mí me cuesta la exposición, me cuesta mucho, ¿no? Desde que, o sea, hasta que cuando doy clases me cuesta exponerme y hablar en público, más aún que la gente conozca parte de mi vida íntima, personal, cosa que la verdad es que yo siento que nadie debiera conocer, y de pronto se da esto en que uno es parte de una sociedad abierta en la que comentan tu vida, ¿no? Ha sido un precio importante, ¿no? Ha sido un precio importante. Y la verdad es que incómodo también, ¿no? Ha valido la pena, quizás no tanto por mí, creo que ha valido la pena porque siento que he logrado también algo a través de la Fundación para la Confianza, en la que se abren espacios, se abren puertas para acoger el dolor, para acoger la tristeza, para acoger la injusticia y transformarla en esperanza también, como en lo que se pueda, Y sentir también que hemos puesto sobre la mesa un tema que antes estaba debajo de la alfombra, ¿no? Y que es el abuso. Y poner sobre la mesa un tema como el abuso significa que se la pueda ver, se la pueda prevenir, se la pueda detectar, se lo pueda nombrar. Y cuando se nombra el abuso, es más fácil detenerlo también. En ese sentido ha valido la pena, pero en el sentido de exponerme, para mí no ha valido la pena. ¿Te produce daño, te produce dolor? Me produce... ¿Como vergüenza? Vergüenza, incomodidad. Sí. Pero igual es rico ir a un lugar donde entienden lo que te pasó. Porque no es lo mismo que un niño, un adolescente abusado vaya a alguien que nunca le ha pasado, ¿cierto? A que alguien que lo sufrió, a lo mejor en distintas circunstancias, edades, ¿cierto? ¿Te pasa eso también? Que tú sientes que los jóvenes, los niños que llegan a la fundación, sí, se sienten más entendidos por ti que en otro lugar, en un colegio, no sé. Sí, y hay gente que pide como solamente hablar conmigo, y eso tiene un costo también, ¿no? Yo lo hago encantado y feliz, pero sabiendo que es un costo para mí. Pero ¿y ese costo te significa así como me pasa de repente a mí, como recordar de nuevo? No, para mí no. Para mí está totalmente... ¿Ya superado? Sí, está totalmente enterrado y florecido de otra manera. Pero no me gusta, ¿no? Como yo soy medio quizás parco, así, ¿no? Tengo una educación o tengo una manera de ser en la que me gusta hablar más de conceptos que de mí de ti o de otras personas. Sí. ¿Pero eso es por tu familia o por tu carácter o por lo que te pasó o una sumatoria? Yo creo que por puede ser por familia y porque así nomás salí. Sí. Es que a veces yo he aprendido con la psicóloga, la psiquiatra, que yo todavía estoy en terapia, que hay cosas que uno aprende de la familia y otras que hereda.
Ponte tú, yo de repente decía, yo aprendí de mi papá a ser medio inconstante, parece como contradictorio. Y me dijeron, no, eso no es aprender, es tú lo viste. En cambio tú heredas el color de los ojos, quizá el temperamento, no sé, el carácter. Hola, me gustaría hacer una pregunta. Después de todo lo que han pasado, ¿han podido vivir con el fantasma de Karadima o la tortura? José. Pucha, no me resuena mucho la pregunta, así como... No, porque para mí Karadima no existe en mi vida, ¿no? Salvo como en una biografía pública, ¿no? Pero en mi vida Karadima no dice absolutamente nada. O sea, está cerrado. Qué admirable, súper admirable. De hecho, si yo me podría sentar con Karadima y conversar con él. ¿Sabes tú que la reconstitución de escena del asesinato de mi hermano, yo conversé con uno de ellos, así, frente a frente. Y ahí también me salía de la escena, porque el abogado cuando me vio que yo iba a caminar hacia él, o sea, no entendía nada. Mi hermana me decía que le decía que iba a ser tu hermana. Y yo súper tranquila lo enfrenté, yo tenía la foto de mi hermano, y en ese minuto yo fui psicóloga, periodista, abogado, mamá, de todo de él, pero con una calma que de verdad... ¿Y qué le dijiste? Le pregunté cosas, ponte tú, le dije, primero le dije, ¿sabes quién soy? Y me dijo, sí, claro, además estaba la foto. A todo esto, el general Mendoza, que era el general de esa época, el caso de mi hermano lo calificó como un error de Carabineros. Entonces yo lo primero que le dije, tú me imagino que tendrás claro que por un error destruyeron a mi familia. Me dijo que sí, que él sabía. De lo que me acuerdo, que yo le dije, también considerás conmigo que mi hermano no se suicidó. Además fue torturado porque tenía marcas en sus muñecas. Eso como que según él no sabía tanto. Yo dije, qué raro, o sea, ¿cómo tú nunca más te enteraste de lo que pasó con el caso de mi hermano? Que a él le habían sugerido irse a otro lugar y como sacarse el chip, ponte tú, y olvidar todo. Ahora como conversando contigo me hace un poco sentido, fíjate. Y bueno, yo sabía, porque yo había leído el expediente, que él en ese minuto tenía creo que 2 hijos, estoy hablando hace como 10 años, de edad adolescente. Le pregunté cuándo habían sabido sus hijos, y me dijo que la noche anterior. Y yo le pregunté, ¿y qué hiciste? Después yo decía, como la pachorra mía, para decir. Me dijo, me fui a una pieza a llorar. Y yo le dije, malo está, pues debiste haberlo enfrentado. Y después yo decía, ¿cómo le pregunté? Entonces ahí me empezaron a coincidir cosas, porque como te digo, a mí no me dejaron saber mucho por mi embarazo. Y después cuando mis papás ni mi hermana tocamos más el tema, o sea, quedó como tema tabú. Entonces yo me interiorizaba por el libro, por lo que yo averiguaba de lo que realmente sucedió. Le pregunté si es que él supiera quiénes habían matado a mi hermano, me lo diría. Y me dijo que no. O sea, perdón, me dijo que sí. Y súper emocionado, me llamó la atención. Se quebró en algunos minutos. Pero yo muy tranquila, porque yo podría haberlo golpeado, ponte tú. No sé, cualquier cosa, pero volviendo a lo que te he dicho todo el rato, sin odio, sin rencor, pude como... Entonces coincidimos en lo mismo, o sea, es como que superamos esa parte. Es bonito, ¿no? Es emocionante. Bueno, yo te quiero agradecer, porque lo que veo en lo que he escuchado, lo que siento y lo que me resuena en mí en lo que he escuchado, es una humanidad impresionante, ¿no? Como cuando la humanidad, así como sabiendo que no todos las personas son tan humanas, ¿no? Y tu humanidad contagia, ¿no? Contagia humanidad. Yo te quiero agradecer. Gracias. Yo también te quiero agradecer, porque el tema del abuso para mí es muy, muy terrible, que sigue ocurriendo, como dices tú, en todos los ámbitos.
Y el haber sido valientes ustedes, tú, en perseverar, en llegar al final, también para mí es un ejemplo. Y te lo digo de verdad. Y me darían ganas de abrazarte. Muchas gracias. Así que gracias.